los hogares. Esto nos permitirá tener participantes de todas las edades y tener bien distribuida en función de grupos de edad toda la población. Por tanto, aunque insisto que la participación es voluntaria, es importante que si se contacta con un hogar se haga todo lo posible para que participen todos sus miembros. El estudio se va a desarrollar en las comunidades autónomas y va a tener un papel fundamental la atención primaria. Van a ser los profesionales de atención primaria quienes vayan a realizar estas pruebas. Se pueden realizar de distintas formas y cada comunidad autónoma ha adaptado el estudio a la forma que se considera más fácil para poder acceder a todos los participantes, pero muchas de las pruebas ya les adelanto que se realizarán en los centros de atención primaria. Las pruebas consisten fundamentalmente en dos elementos. En primer lugar, un cuestionario. Es un cuestionario sencillo donde se van a plantear preguntas relacionadas con la infección por el nuevo coronavirus y también otros factores que pueden ser importantes para analizar la información. Todo dirigido a la infección por SARS-CoV-2 y no información que no tenga que ver con este estudio. En segundo lugar, se realizarán pruebas de anticuerpos y serán dos. La primera, y que tiene que realizarse en todos los participantes, es un test rápido de anticuerpos. Se realiza con una punción en el dedo, un pinchacito en el dedo, y se obtiene una muestra de sangre capilar que se analiza en el momento y en 10 minutos se tendrán los resultados. Además, vamos a solicitar siempre que sea posible que se extraiga una muestra de sangre con un pinchazo en el brazo, como las analíticas habituales que todos los ciudadanos están acostumbrados. Esta muestra de sangre se analizará en un laboratorio con técnicas que son más precisas y que pueden aportar información complementaria de gran utilidad para poder estimar el porcentaje de ciudadanos que han desarrollado anticuerpos frente al virus. Los mismos participantes, los mismos que acepten participar con el primer contacto, se les va a estudiar hasta 3 veces, cada 3 semanas. La primera visita, la segunda visita será a las 3 semanas y una tercera visita a las 6 semanas. De manera que vamos a poder ver la evolución del desarrollo de anticuerpos. Es posible que una persona no tenga anticuerpos o no se hayan identificado en la primera visita, pero que después, a lo largo del periodo de estudio, se identifique que ha desarrollado inmunidad. Y esto es de gran importancia para poder estudiar también la dinámica de la pandemia a nivel del conjunto del país. Para finalizar,